Comenzó la grabación. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a usted la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio a los programas de Diplomado de Educación Continua. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Infecciones Asociadas a Atención en Salud, a la señora Paulina Vargas López, a la directora del Diplomado en Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor, señora Daniela Martínez Lasalle, al director del Diplomado en Rehabilitación Transdisciplinaria en Pacientes con Enfermedades Respiratorias, al señor Francisco Vergara Inostroza, al director del Diplomado en Nutrición y Alimentación para el Rendimiento Deportivo y de Salud, señor Eduardo Font Torres, y al director del Diplomado en Neurorehabilitación Infantil e Integración Sensorial, al señor Héctor Brito Castillo, y a nuestro conferencista magistral invitado, el doctor Jaime Garay Ottensen. Para comenzar nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile y del posgrado de la Universidad Autónoma, les doy la bienvenida a esta charla inaugural de los diplomados del área de la salud. Quiero agradecer a todos los directores que hoy día nos acompañan: Paulina Vargas, Daniela Martínez, Francisco Verdugo, Eduardo Font, Héctor Brito, y por supuesto a nuestro conferencista, que ya es un invitado regular de la casa, ya van a saber por qué. La verdad es que estamos muy contentos de iniciar estos programas. Tenemos una muy alta convocatoria en esta oportunidad y han sido días muy intensos para poder coordinar esta charla inaugural, pero para nosotros es muy importante considerar los hitos en los inicios de los programas, de manera que ustedes también entiendan que forman parte de una gran unidad, de un gran propósito, que es la formación continua. No solamente en la formación continua contamos con programas del área de la salud, sino con todas las áreas del conocimiento, siendo siempre el área de la salud una de las más grandes. Por eso es tan relevante también hoy día saber que estamos compartiendo esta inauguración con otros programas del área. Y también es importante la charla inaugural que hoy día Jaime nos va a presentar, porque tratamos de buscar un tema que pudiera unificar los intereses de todos los que hoy día están presentes. Una charla que va a ser sumamente enriquecedora. Voy a adelantar el título solamente, se refiere a la humanización de la salud, humanización del dolor. Ahí Jaime nos va a comentar de qué se trata, y nos pone a nosotros como protagonistas en los procesos que se relacionan con las personas en primer lugar. Lo hemos conversado en otras charlas con Jaime. Es curioso hablar de humanizar algo que es tan humano. Y por eso es tan importante que hoy día nosotros nos acerquemos a los programas que estamos realizando desde el espíritu y desde la intención que tenemos a la hora de formar nuevos profesionales que van a salir a aportar al mundo profesional en su área de desempeño, pero que también a través de ustedes estamos nosotros como institución cumpliendo nuestra misión, aportando a una sociedad mejor, una sociedad más justa, con la formación de profesionales en competencias que son disciplinares, pero también en otras competencias que son tan importantes como aquellas llamadas competencias blandas, que nos permiten relacionarnos con las personas, que nos permiten vivir y ayudar a otros a que vivan de una mejor manera, y que hace que la labor que hoy día hacemos sea muchísimo más importante. La educación es fundamental en todos los procesos formativos, en pregrado, pero también en posgrado. Y en posgrado tiene un tinte distinto. Ya hay profesionales que han recorrido un camino, que además algunos ya se han desempeñado en distintas áreas, y que hoy día buscan seguir aprendiendo. Y por lo tanto hay un espíritu especial de aquellos que se han tomado una pausa, que han reflexionado y han querido seguir formándose y han querido perfeccionar aquello que ya saben. Algunos que exploran en áreas que antes no habían explorado, o algunos que por razón de su trabajo han tenido que interesarse en temas que antes nunca pensaron que podían hacer. Y nosotros estamos aquí para apoyarlos en ese proceso, para acompañarlos en ese proceso, y por supuesto pretendemos que sea una tremenda experiencia y que al final del proceso
no solamente se hayan enriquecido de los profesores que van a ser de una excelente calidad, ya lo verán ustedes, tienen aquí a los directores de los programas que son excelentes profesionales y excelentes personas, sino también enriquecerse en lo humano, que es lo propio de la educación y que hoy día más que nunca lo vamos a ver en esta hermosa presentación que nos va a hacer Jaime. Les quiero dar la bienvenida, los quiero felicitar por la decisión de seguir formándose y les deseo éxito en este proceso que hoy comienza. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Nuestra clase magistral, denominada Humanización en la Salud, estará a cargo del doctor Jaime Garay Ottensen, médico ginecólogo oncólogo, presidente del Comité de Humanización de la Salud de la gestión del Hospital Regional Hernán Enríquez Aravena de Temuco y coordinador del Centro Escucha y Unidad de Acompañamiento del mismo hospital. Posterior a la conferencia, abriremos una breve ronda de preguntas de los asistentes que pueden formular a través del chat. Doctor Garay, bienvenido, la sala es toda suya. Muchas gracias una vez más. Primero que todo agradecer a la universidad por permitirme compartir un poco de reflexión con los que hoy día asisten y también un poco de experiencia de lo que nosotros hemos hecho en el hospital. Quizá partir diciendo que esto no es una presentación muy teórica, sino que más bien vivencial desde lo que nosotros hemos hecho cuando nos hemos preocupado de mirar lo que hacemos, ¿no? Una reflexión que hicimos primero como hospital y que luego he ido trabajando y que hemos estado compartiendo con los equipos de salud de distintas partes. Voy a poner la presentación. Y estamos, me parece. Muy bien. Bueno, primero que nada, entonces, contextualizar que esto es desde el Hospital Regional de Temuco, desde nuestra realidad. Eh, Hay muchas realidades, muchas maneras distintas probablemente de enfrentar este problema. Nosotros desde nuestro hospital nos preguntamos hace un rato largo ya eh, cómo podemos hacer mejor lo que hacemos, cómo podemos avanzar en esta mirada que de alguna manera nos dimos cuenta de que a veces poníamos tanta tecnología y tantos especialistas y tantos conocimientos al servicio de las personas y las personas no se sentían de alguna manera tocadas completamente por esto que hacíamos y aún así no había una buena opinión de lo que hacíamos. Eso nos hizo preguntarnos de alguna manera qué estábamos haciendo mal, qué podíamos hacer mejor. Y de esta manera empezamos a entrar en este tema de la humanización que como se puede entender de muchas maneras, ¿cierto? Pero básicamente es cómo lograr que las personas que están viviendo momentos difíciles de su vida asociados a problemas muchas veces muy serios de salud como las que nosotros vivimos en nuestro hospital, ¿cómo logramos hacer que esto sea vivido de una manera más digna, de una manera más humana? Parece que es contradictorio justamente tener que mirarlo así, pero efectivamente es necesario porque hay algo que hacemos que claramente falta y que tenemos que hacer mejor. Y esta pregunta que nosotros nos hicimos es una pregunta que se han hecho quizás todos ustedes y se lo han hecho en muchas partes del mundo, unos antes, otros después. Probablemente en los países más desarrollados el tema de la humanización lleva 10, 15 años desarrollándose de una manera mucho más potente. Quizás ustedes conozcan de muchas experiencias que en este sentido, por ejemplo, la UCI, que es un clásico ya a esta altura de que ya lleva muchos años, 10, 15 años, el proyecto UCI desarrollando la humanización en la UCI, pero hay muchos más. Y muchos más que se están preguntando lo mismo, ¿qué estamos haciendo no completamente bien o qué es lo que nos falta para que todo este tremendo desempeño en capacidad y en tecnología sea vivido por los pacientes como algo que les da dignidad en el momento de enfrentarse a sus problemas de salud? Está lleno de publicaciones, lleno de experiencias y de alguna manera, y les voy a contar un poco de esto, el, en la práctica se ha ido acuñando este concepto de humanización entendido como la atención centrada a la persona. Probablemente ese es como el último que más se logra entender y que ya también tiene 20 años o más de, de haber sido acuñado y como les decía, que es una atención centrada en la persona, es decir, ya no centrada en la enfermedad, ya no centrada en el paciente, sino que la persona como un ser integral, completo, en que nosotros somos capaces de mirar todas sus dimensiones cuando esta persona se enferma, incluida a su familia, por ejemplo, incluida todas las dimensiones personales, no solamente las físicas o las más habituales de tratar, como las emocionales, sino que también las culturales, las sociales, las espirituales. Que la persona cuando se afecta y se enferma gravemente
no solo él se enferma, también su familia se afecta, su trabajo se afecta, sus relaciones se afectan, ¿cierto? Y esa persona además tiene una mirada de afectación a veces distinta a la que nosotros logramos entender, porque una persona que está tan afectada cuando a lo mejor físicamente nosotros hemos sido capaces de apoyarlo, pero no hemos sido capaces de apoyarlo en todas las otras dimensiones que esta persona también se afectó. Otra mirada muy importante de la humanización tiene que ver con un enfoque de derecho en que nosotros ponemos al centro a la persona humana y ponemos como principal eje el respetar la dignidad humana como un eje de inicio. Entonces, desde lo que hacemos, tenemos que mirar a la persona que está delante de nosotros con una mirada también basada en los principios de la bioética, donde nosotros obviamente nos sentimos llamados a hacer una beneficencia, es decir, aportar algo beneficioso para esa persona, pero además tenemos que emplear estos otros elementos como la justicia, la autonomía y el evitar hacer el mal que muchas veces hacemos sin querer, a veces no sabiendo hasta dónde llegar. Por ejemplo, cuando alguien está al final de la vida y que nosotros a veces podemos hacer a veces más daño que beneficio con las cosas que hacemos, o como por ejemplo realmente nos preocupamos de la autonomía de la persona que sea vivida de una manera integral, donde las personas de verdad puedan saber lo que les está pasando, donde pueden participar de las decisiones libremente y no muchas veces coaccionados por el sufrimiento, por el dolor que están viviendo. Por eso que este enfoque de medicina humanizada tiene que ver justamente con este respeto a la dignidad humana que va más allá de la salud, que tiene que ver con el respeto a la autonomía, el derecho que tiene cada cual de hacerse responsable de lo que le está pasando, pero también nosotros de ser capaces de respetar la vulnerabilidad que vive el ser humano cuando está en estos momentos límite de la vida, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades graves o a veces al final de la vida. Cómo además nosotros somos capaces de respetar la privacidad, la confidencialidad, cómo somos capaces de preocuparnos que los recursos sean entregados de forma correcta para que todos puedan acceder a lo que requieren, cómo vamos eliminando progresivamente todo tipo de discriminación en la atención de salud, cómo nosotros entendemos que hay distintas maneras de entender los problemas de salud y enfermedad y que hay miradas culturales distintas a las que nosotros estamos acostumbrados desde nuestra formación y que tenemos que ser capaces de respetar e integrar en la atención, cómo finalmente nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad social como trabajadores de la salud, que no solamente estamos ahí para entregar soluciones físicas, sino también de aportar en la solución final y hacernos cargo de la responsabilidad, insisto, social de lo que nos hemos involucrado. Cuando llegamos ahí nos hicimos cargo de una responsabilidad súper importante, no trabajamos en el bol de la salud, trabajamos en un lugar donde hay mucho sufrimiento, donde hay muchos dolores, donde hay muchas necesidades humanas que debemos de alguna manera también aprender a acompañar y darle dignidad al proceso que las personas viven. Por eso que hablamos de un enfoque fuertemente derecho. Esta ley, de alguna manera, que ya todos ustedes conocen y que está pegado probablemente en cada hospital y cada consultorio, y rara vez uno se detiene mucho a mirar. Es una lista de hechos que básicamente hablan de lo humano, hablan de cómo la persona se siente tratada dignamente, que es mirada a los ojos, que se le explica y que entiende, porque yo me tomé el tiempo y me aseguré de que entendió lo que le estaba pasando, cuando respeté su derecho a decidir sobre su problemática de salud, donde respeté su derecho a estar acompañado, desde todos los puntos de vista de las personas significativas, pero también desde lo emocional, también desde lo espiritual, también desde lo cultural. Entonces, esta lista de derechos, ¿cierto?, que son muy básicas y que probablemente yo pediría para mí y para cualquiera de mis familiares que estuviera enfermo. Y así van apareciendo leyes que nos van obligando, que van corriendo el cerco para que nosotros vayamos de alguna manera haciéndonos cargo de esto de que hemos hablado, de lo ético, en aquello que nos hemos comprometido, y van apareciendo leyes que nos van diciendo, lo están haciendo mal cuando alguien tiene una pérdida reproductiva, lo estamos haciendo mal cuando los niños están hospitalizados y no le damos dignidad al acompañamiento de sus familiares no lo estamos haciendo bien para acompañar a las personas a morir de una manera digna, o acompañarlos cuando están viviendo procesos de final de vida o enfermedades muy graves, y para eso de nuevo aparecen estas nuevas leyes como la de cuidados paliativos universales, que es una ley tan esperada por tanto tiempo y que obviamente va a permitir un gran avance, creo yo, también en lo que es la atención de salud. También el tema de la humanización, de alguna manera, le llaman trato digno, digamos, en uno de los ejes de la reforma de salud, que sí hay que entender que probablemente el trato digno es un elemento súper importante de la humanización, pero es un elemento más, y la humanización es una mirada mucho más integral y holística del problema de la salud. Por lo tanto,
de alguna manera entender que humanizar la salud es responsabilidad de todos, es responsabilidad de también de los pacientes, y nosotros tenemos la responsabilidad de incluirlo en las decisiones, así como de cada uno de los trabajadores de la salud. Finalmente, la humanización ocurre en el cara a cara, ocurre en la relación tú a tú entre aquel funcionario de la salud que tiene competencias y que las lleva y las pone a disposición de aquel otro que las necesita, de una relación horizontal, ¿cierto? Sin paternalismo, donde cada uno de nosotros es capaz de hacerle sentir al otro que nos importa lo que le está pasando. Quizás si algún esfuerzo debiéramos hacer en este sentido es lograr que el otro sienta que lo que le está pasando a mí me importa. Yo creo que ese sería quizás el gran desafío que tenemos todos en la atención de salud. Y por eso que tenemos que, de alguna manera, buscar lo mejor de nosotros, cuáles son estos valores que son propios del ser humano y que son finalmente los que se encuentran en esta relación de uno a uno, donde el que va a ayudar tiene conocimientos de ciertas cosas que el otro necesita, pero también tiene sus propios dolores, tiene sus propias cargas, viene con sus propias enfermedades, a veces con enfermedades graves en su propia familia, a veces uno es el cuidador en su casa y viene a cuidar a otro al hospital. Esta relación horizontal de alguna manera nos obliga a mirarnos y de alguna manera también desarrollar estos valores que son propiamente humanos que tenemos que desarrollar, que a veces de alguna manera quizás los tenemos, pero no los ponemos en la vista de los pacientes, como el respeto, el cuidado, la amabilidad, la compasión, entendida como aquella empatía que me moviliza, que me hace hacer cosas, la integridad, la prudencia, a veces nos falta tanta prudencia o tanto compromiso. Y estas son las características humanas que tenemos que movilizar para poder humanizar la salud. Si uno tuviera que resumir esto en una palabra, probablemente sería empatía o sería alteridad, que tiene que ver justamente con esta capacidad que tenemos los seres humanos, quizás solo los humanos, un poquito los primates, ¿cierto? Ya sabemos que de alguna manera la neurociencia nos ha demostrado que los seres humanos, los primates, tenemos esta capacidad natural propia que tiene una base neurocientífica, que nosotros somos capaces de alguna manera de ponernos un poquito en el lugar o sentir las cosas o entender un poco lo que el otro está viviendo. Pero también hay una cosa que es la alteridad que tiene que ver con ese principio ético que aunque quizás el otro no me conmueva tanto lo que le está pasando, yo tengo claro que desde la ética es lo correcto que tengo que hacer. Y también tenemos que echar mano a esto. Estas preguntas, como les decía, ya se las han hecho mucho antes que nosotros otros. Hay una clínica norteamericana que se preguntaba lo mismo. Tenemos tanta tecnología, tantas capacidades de profesionales y las personas no reciben esto como nosotros esperamos que lo reciban, que se sientan verdaderamente atendidos con una atención personalizada. Es súper importante en la salud que la persona, el proceso que vive sea digno. A veces la persona se puede ir perfectamente sana, pero ha tenido una experiencia muy mala. Eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que lograr avanzar y trabajar. Por eso les quiero compartir un breve video que tiene que ver con eso, un video que desarrollaron en esta clínica que les mencionaba, que tiene que ver con cómo nos ponemos a mirar al otro y cómo vamos desarrollando y vamos poniendo por delante esta sensación del otro de que lo que le pasa sí me importa.
Bueno, en nuestros centros asistenciales públicos, privados, ambulatorios, hospitalizados, ¿cierto? Está lleno de historias como esta, lleno de momentos de sufrimiento, de dolor, pero también de alegría, digamos. Y cómo podemos hacer que esto se vivió de una manera digna tiene que ver con que nosotros también seamos capaces de no solo mirarnos a nosotros, no solo mirar nuestros procesos, sino también ser capaces de aprender de los pacientes, escuchar a los pacientes qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que esperan de nosotros para que, como les decía hace un rato, ¿cierto? En este hospital como el nuestro, que tenemos cerca de 800 camas, cerca de 4.000 funcionarios, el quinto hospital con mayor egreso hospitalario, podamos ser capaces de que la experiencia de los pacientes que están ahí sea vivida de una manera digna y que sientan al final del proceso del camino, que aunque a lo mejor no me fui sano, que a lo mejor incluso que mi familiar falleció en el camino, pero se sintieron tratados de una manera digna. Eso probablemente es el gran desafío. Y ahí tenemos problemas, pues tenemos graves problemas. Uno, el primero diría yo, que tiene que ver con que todo lo reducimos al trato digno, que por supuesto que es importante, pero la humanización es mucho más que eso, es mucho más integral, tiene un enfoque de derechos muy importante. También el otro problema que tenemos es que esto se ha ido transformando en una especie de moda y que todo el mundo habla de humanización y lo pone en sus definiciones, pero la realidad del día a día no se vive esto en los programas y en la manera de hacer las cosas diarias. Por lo tanto, estamos recién probablemente en nuestro país empezando a hablar de este tema. Estamos recién en la etapa de la sensibilización. Nos falta todavía para que esto sea parte del proceso en forma un poquito más decidida. Y por último, que lleguemos en 10, en 15 años quizá a que esto ya ni siquiera se hable, sino que sea parte de lo que hacemos. Esto ha pasado en otros países y ellos todavía, después de 10, 15 años, todavía se preguntan, hemos hablado tanto, hemos hecho tanto, pero todavía nos cuesta tanto integrar estas medidas de humanización en cada una de las políticas. Entonces no es fácil, requiere un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma de la salud y eso es lento. Muchas veces se reduce a trato y eso, por un lado, es importante porque obviamente uno de los elementos importantes de lo que la gente refiere tiene que ver con trato, pero también tenemos que mirar de qué trato hablamos, porque muchas veces nosotros pensamos que humanización y trato tiene que ver con ser amable y claramente es mucho más que eso. Tiene que ver justamente con respetar la dignidad de las personas, tiene que ver con que la atendamos oportunamente y no la citemos a las 8 y la veamos a las 12, o que la estructura esté adecuada para ella, que no se paseen por múltiples ventanillas para lograr conseguir una hora, que respetemos su privacidad, que respetemos un lugar digno para entregar información. Muchas veces estamos preocupados de que la ficha clínica tiene que estar muy bien protegida, que está perfecto, pero entregamos la información en los pasillos y entregamos la información delante de otras personas que no tienen por qué saber lo que está pasando. En fin, las personas cuando les preguntamos qué es trato digno, nos dicen muchas más cosas, nos hablan justamente de la discriminación, del paternalismo, de la falta de privacidad, de la falta de una atención mantenida por el mismo equipo, en fin, que no los escuchamos, que no nos damos tiempo. Entonces, hay un montón de elementos que nosotros tenemos que ir mirando en nuestra realidad, qué es lo que está afectando nuestra capacidad de hacer este trato o que de alguna manera nos deshumaniza, que hace que de alguna manera transformemos en un número a los pacientes, en una cama a los pacientes. Y estos son probablemente los que están aquí a continuación, los principales.
la, la subespecialización, por ejemplo, es un elemento muy importante en un hospital como el nuestro, donde cada uno se ha formado tanto en ciertas patologías que al final termina atendiendo órganos y diagnósticos y no atendiendo personas. El exceso del trabajo que tenemos, por supuesto, también es un elemento súper importante de mucha demanda asistencial, pero tenemos que preocuparnos y hacer lo suficiente para autocuidarnos y para ser capaces de no dañarnos en lo que hacemos. De alguna manera el equipo, la burocracia con la que trabajamos también no debemos permitir que la burocracia nos domine y que terminemos preocupados todo el día del computador y de la ficha, más que el paciente. La negación del sufrimiento no solamente un tema de la sociedad, es un tema de nosotros también, que somos de la misma sociedad. Nosotros nos forman para salvar vidas y resulta que cuando alguien está al final de la vida, como no tenemos las competencias para acompañar eso, empezamos a hacer las cosas muy mal. Entonces también tenemos que hablar de la muerte, tenemos que hablar de nuestro propio duelo y tenemos que tratarlos para ser capaces de acompañar al otro, hasta dónde debo llegar al final de la vida. En fin, tantas cosas que tenemos que hablar y que tenemos que capacitar también, ¿cierto? Por eso que el tema de los modelos es tan importante y bueno, y el tema de la economía también, cómo esto va definiendo qué cosas hacemos y no hacemos también son elementos que de alguna manera nos deshumanizan. Para nosotros como hospital, la pandemia fue un momento de quiebre. Veníamos trabajando en humanización mucho tiempo, pero la pandemia permitió que hiciéramos un quiebre muy importante. Y el principal, diría yo, tuvo que ver con que miramos lo que hacíamos y decidimos cambiar. Pues decidimos decidir que queríamos ser un hospital con una gran calidad técnica, pero esa calidad técnica tenía que ir acompañada de una gran calidad humana, y por eso que pusimos en la visión el trato humanizado, digno, igualitario para familias, para usuarios, familias y trabajadores de la salud, incluyendo al equipo de salud. O sea, también tenemos que preocuparnos de nosotros y por eso que nuestro modelo de gestión, de alguna manera, todo lo administrativo y clínico, y de acuerdo a los valores que hemos definido que nosotros tenemos como hospital, ¿cierto? Trabajamos hacia la atención central a la persona y también, de alguna manera, trabajar para lograr que este sea un lugar, el mejor lugar para trabajar. Sabemos que estamos súper lejos de esto, no es que nosotros creamos que hemos logrado mucho, la verdad es que hemos decidido avanzar hacia allá y hemos estado haciendo cosas concretas para hacerlo. Lo primero, en plena pandemia, en mayo en realidad, en agosto la resolución se formó un comité de humanización donde el director nos convoca a un grupo de gente que estábamos trabajando en distintas áreas, pero además convoca a todas las subdirecciones, convoca a la OIRS, convoca al comité de duelo, al programa Amigo, a gente de todas las áreas de la OIRS, del CDT, a Muldungún, en fin, de acompañamiento espiritual, para que todos trabajáramos en conjunto hacia lograr que en este periodo que estamos viviendo tan crítico de la salud del país, ¿cierto? Y del mundo, nosotros pudiéramos avanzar hacia dar un trato lo más humano posible. Y así fuimos de a poco armando este comité que nace, pero que después se transforma una vez avanzado al año siguiente en una unidad de humanización con personas que tienen horario destinado para eso. Y hemos seguido avanzando hasta tener referentes por cada uno de los centros de responsabilidad, trabajar con la unidad de acompañamiento que ya existía y trabajar con la comunidad organizada a través de múltiples iniciativas como la musicoterapia, trabajar con la comunidad organizada, tener un dispositivo de acompañamiento en duelo, el arte terapia, clown hospitalario, intérprete de lengua de señas, en fin, integrar a la comunidad en un montón de voluntariado, cerca de 150 voluntarios que trabajan con nosotros de distintas maneras, y también a partir del año pasado lograr una, una oficina de gestora de accesibilidad que depende también de la unidad de humanización y que está mirando, como les voy a contar un poquito más adelante, esta temática. Somos un gran equipo, yo hablo, de verdad siento que hablo en nombre de los 50, 60 o más personas que participan en distintos de estos grupos que les mencioné, que somos funcionarios, aparte de los voluntariados que nos colaboran. Y el último de atrás es el director del hospital, por lo tanto esto de alguna manera demuestra también que hay una decisión de nuestra organización para poder hacer este cambio de mentalidad de lo que tenemos que hacer. Partimos haciendo hace poquito, hace un año ya, una política de humanización, es decir, qué es lo que el hospital en concreto quiere hacer en humanización, y es esto, por lo que les decía, un trato digno, humanizado, con la atención central a la persona, con una mirada muy integral de derechos de todo tipo, y que además respete con pertinencia cultural, espiritual, integrando a la familia y al equipo de salud. Y para eso hicimos un programa de humanización que les voy a contar así un poquito rápidamente las cosas que hemos hecho, que yo creo que les puede servir, pero además tienen que cada cual mirar su propia realidad, qué cosas me faltan a mí, qué cosas ya tengo, qué cosas puedo avanzar, qué cosas puedo copiar de esto. Y así uno va avanzando de a poquitito en esta tarea.
Por ejemplo, nosotros cuando nos juntamos con la comunidad les preguntamos cómo nos ven, qué es lo cómo nos ven a nosotros, Hospital de Temuco, no cómo ven a la salud del mundo. Nosotros queremos qué tenemos que hacer nosotros, y nos juntamos con la comunidad organizada y nos dijeron lo mismo probablemente que pasa en todas partes. Son cosas mucho más baratas y más sencillas, no tanta tecnología, sino que salúdeme, preséntese, llámeme por mi nombre, tráteme adecuadamente, escúcheme, respete mi privacidad, dése el tiempo para que yo entienda y asegúrese de que entienda en un lugar adecuado. Son cosas muy sencillas y nosotros para eso estamos hoy día desarrollando un protocolo de atención personalizada en el hospital que lo estamos probando en uno de los equipos del hospital en la neurocirugía en particular, donde nosotros tenemos definido a través de un protocolo que está, yo creo que la próxima semana lo vamos a subir a la página, ya lo estamos aplicando en todo caso y que tiene que ver con cómo voy a atender al paciente. Todos, desde el que está en la puerta hasta el último del equipo, cómo los voy a tratar, cómo me voy a referir a ellos, cómo les voy a explicar, cómo me voy a asegurar que estén en un lugar digno, y eso en un protocolo sencillo, que sea totalmente reproducible, que sea medible y controlable para que nosotros podamos evaluar qué cosas hicimos bien, qué no hicimos, qué podemos agregar, qué es innecesario podemos eliminar. Entonces, y esto el próximo año irlo aplicando de alguna manera distinta en el hospital. O sea, los pacientes nos dicen esto, nosotros vamos a responder a eso. ¿Cómo mejoramos el trato hacia los pacientes y entre nosotros? También es un tema súper importante que hemos desarrollado a través de un protocolo que también está disponible en nuestra página, donde básicamente está dividido en cómo mejoramos el trato a los pacientes y a distintos grupos de pacientes en particular, y cómo nos tratamos entre nosotros también para que el equipo se sienta bien tratado y que los pacientes nos vean, además, que nosotros somos un equipo que se trata bien. A propósito de esto fue que también cómo acompañar y darle un trato digno a las personas en general nos encontramos con que el tema de la discapacidad en nuestro hospital estábamos bien acompañados y hoy día tenemos una gestora de accesibilidad que básicamente miramos la discapacidad de cómo eliminar barreras, cómo logramos que las personas sientan que nosotros les hacemos y eliminamos todas aquellas brechas que van generando la sensación de, de discapacidad o de accesibilidad a través de un proyecto que tenemos una gestora de accesibilidad que aparece ahí en la foto, Nicole, firmando este proyecto y esta política de accesibilidad que hemos resuelto en el hospital y que tiene que ver justamente con cómo vamos pasando de la política a la práctica y podemos hacer cambios culturales que permitan eliminar barreras para los pacientes, para su familia y también para nuestros propios funcionarios, que también tenemos funcionarios que viven en alguna situación de discapacidad por alguna patología base y que nosotros también tenemos que hacernos responsables de cómo colaborar para eliminar estas brechas. Y a propósito de eso también son este grupo de intérpretes de lengua de señas, que son un grupo de 6 voluntarios que tienen competencia en lengua de señas chilena y que han estado durante estos 3 años acompañando a pacientes, capacitándonos a nosotros, acompañándonos en distintas también formaciones para poder interpretar. Por ejemplo, esa foto es una paciente que tuvo su bebé, ella es sorda y que fue acompañada por su persona significativa, pero además por su intérprete de lengua de señas, que la acompañó durante el proceso de controles, que podía, cuando iba a la ecografía y le estaban explicando, interpretar, y la mamá, por ejemplo, poder escuchar al bebé a través de la vibración del parlante del ecógrafo. Todas esas son cosas que han ido ocurriendo gracias a que existen ellos. Hay un manual gráfico también que está en nuestra página de cómo comunicarnos mientras logramos comunicarnos con los intérpretes, comunicarnos nosotros con los pacientes que tienen alguna discapacidad auditiva. También avanzar hacia otras personas que también están viviendo algún tipo de problema de accesibilidad debido a su patología básica que nosotros no sabemos, no conocemos bien y que nos cuesta mucho acompañar. Y para eso también hemos estado trabajando con comunidades de pacientes autistas y de sus comunidades también de sus familias. Perdón. Otro elemento importante es cómo entregamos la información. Creemos que uno de los grandes falencias que tenemos es cómo entregamos la información, cómo nos aseguramos que las personas entiendan, cómo entregamos información sensible, dónde entregamos la información. Y para eso hemos creado protocolos, hemos creado espacios. Hoy día tenemos 15 espacios para entregar información privada, donde los pacientes, aparte de recibir la información en forma privada, también puedan ser acompañados, si es que la situación lo necesita, por acompañantes espirituales, emocionales, culturales, en estos espacios protegidos, que también se da dignidad a través de respetar la privacidad de la información y de la manera adecuada de entregar. ¿Cómo acompañamos la muerte? Otro elemento súper importante que creemos
que no lo estamos haciendo completamente bien. Yo creo que en gran medida nosotros estamos muy preparados para salvar y poco preparados para acompañar al final de la vida, en particular los médicos. Probablemente hay otras profesiones de la salud que están mejor preparados, pero aún así todo nos falta. ¿Y cómo podemos avanzar en esto? ¿Cómo podemos dar de alguna manera los mejores consuelos humanos posibles? Yo creo que hay mucho que podemos hacer. Nosotros como hospital, por ejemplo, miramos el lugar donde la gente que fallecía llegaba, donde su familiar iba a buscar aquel que había fallecido, que era importante para ellos. Y nuestro hospital es un hospital viejo que tenía una parte, sobre todo la morgue, que era muy inhóspita. Hicimos una primera intervención para humanizar el espacio físico. También cómo trasladamos a la persona fallecida dentro del hospital, que también era un protocolo antiguo y con poca preocupación por la dignidad y que también estamos mejorando cada vez más. También nos empezamos a preocupar de nosotros mismos. Cuando fallecía, durante la pandemia, fallecieron muchos colegas nuestros. ¿Cómo acompañábamos a sus familias? ¿Cómo nos acompañábamos nosotros al equipo de salud cuando uno de nosotros fallecía? También tenemos una manera muy concreta de cómo nos acompañamos, cómo ponemos a disposición algunos elementos del hospital, como un lugar, por ejemplo, si alguien quiere velar a su colega, a su familia, decide velar en el mismo hospital donde vivió probablemente una gran parte de su vida y que para él era importante, lo ponemos a disposición de las familias, así lo deciden. ¿Cómo acompañamos a las familias que están con un diagnóstico de alto riesgo letal de un integrante que está por nacer? Que probablemente algunos van a fallecer in útero, pero otros van a nacer y van a necesitar ser acompañados, a veces segundos, a veces horas, a veces semanas, a veces años. ¿Cómo hacemos eso para que la gente no se sienta abandonada por nosotros? También generamos un protocolo de un comité de cuidados paliativos hace 4 años y hoy día este modelo que ha sido bastante exitoso dentro del hospital se está transformando en un modelo que es del servicio de salud, donde hoy día trabajamos en conjunto con todos los otros hospitales. ¿Cómo acompañamos este duelo gestacional, que es uno de los duelos probablemente menos permitidos, más ocultos, y no solo de la madre, por supuesto, pero también del padre, a veces de los abuelos, a veces de los hermanos? Para eso hicimos el Día del Duelo Gestacional, que se conmemora mundialmente el 15 de octubre. El año pasado hicimos un momento de recogimiento, como parte del proceso de duelo también de las familias, para que pudieran hacer algún tipo de signo, despedida o momento ritual para el acompañamiento de ellos. Eso cada año, un momento, algo íntimo, no muy público, digamos, de las personas que tienen hijos fallecidos ahí o que han tenido un hijo no nacido que haya fallecido y que quieran hacer algún recuerdo, poder hacer. ¿Cómo acompañamos de una manera digna la muerte? Tiene que ver mucho hasta saber hasta dónde llegar y para eso también, esto es un tema que se habla mucho, pero que es muy difícil de llevar a la práctica, que tiene que ver con los protocolos de adecuación de esfuerzo terapéutico, porque no es tan fácil decidir hasta dónde llegar y hasta dónde decidir. Y por eso que hemos generado un protocolo de adecuación de esfuerzo terapéutico hecho por los propios equipos de salud que trabajan en los momentos finales de la vida, donde además se considera las decisiones compartidas y la voluntad anticipada de los pacientes. Eso también pronto, espero yo la próxima semana, lo vamos a poner a disposición de toda la comunidad hospitalaria, el protocolo de duelo actualizado, un protocolo de acompañamiento en duelo gestacional, acompañar la muerte de una manera digna. Otro elemento importante es el acompañamiento que ha sido tan gravemente afectado durante la pandemia. O sea, nosotros acompañamos con las tablets prácticamente desde que cerramos el hospital en marzo del 2020. Rápidamente en abril teníamos tablets en cada servicio para hacer un acompañamiento virtual, pero teníamos que avanzar a más que eso. Había gente que estaba falleciendo, había niños que nacían y no estaban acompañados por sus familias, madres que tenían sus hijos no acompañados, muchos niños hospitalizados que a lo mejor nacieron, se hospitalizaron, fallecieron y nunca pudieron sus familiares compartir con ellos. Eso pasó mucho al principio y nosotros rápidamente generamos protocolos distintos para poder, y que están vigentes hasta el día de hoy, para acompañar. Pero además había que avanzar en la visita y hoy día, a partir del 1 de agosto, tenemos prácticamente la visita recuperada con las 6 horas que teníamos antes de la pandemia. Nos hemos hecho cargo de la implementación de la ley Mira y de protocolos de acompañamiento específicos para adultos mayores, para personas no autovalentes al fin de la vida, niños que están hospitalizados, y también cómo acompañar adecuadamente el proceso de gestación. Asegurar, durante la pandemia fue difícil el acompañamiento espiritual, pero también se ha logrado y eso ha sido también muy significativo para los pacientes que lo han requerido. Ahí en el centro, por ejemplo, hay un paciente COVID falleciendo en el momento más crítico de la pandemia, abril, mayo del 2020, acompañado de su familia y acompañado por su acompañante espiritual, por ejemplo. En nuestro hospital hicimos a partir del 2018
un dispositivo de acompañamiento en duelo que se llama Centro de Escucha, donde básicamente psicólogos, pero también profesionales de la salud nos capacitamos en una manera de acompañar el duelo que se llama relación de ayuda o counseling, y que nosotros hoy día tenemos cerca de 50 voluntarios que acompañamos a personas que solicitan apoyo porque están viviendo un proceso de duelo totalmente normativo, no es una patología, es un proceso vital que uno vive como paciente o como familiar. También acompañamos a funcionarios, hoy día acompañamos a más de 100, 160 personas probablemente este año, en momentos que están viviendo procesos de duelo durante 4, 5, 6, 8 sesiones, lo que la persona necesite, para poder de alguna manera elaborar este proceso vital y también aprender a vivir muchas veces con esta situación que es la que los ha llevado a solicitar el acompañamiento. El acompañamiento con pertenencia cultural, tenemos un protocolo que hoy día permite que la experiencia de la salud mapuche en particular puedan ser utilizadas dentro del hospital, incluso en las UCI. Este año se han hecho muchas intervenciones, incluso en las UCI, de experiencias de salud cultural mapuche en nuestro hospital. Otra cosa muy importante es cómo nos capacitamos, y para eso tenemos muchas capacitaciones, pero lo más importante diría yo que nosotros como hospital hemos decidido que así como hacemos un curso obligatorio de IA o hacemos un curso obligatorio de reanimación, vamos a tener un curso obligatorio para todos los funcionarios, que hay muchas capacitaciones, viviendo cualquiera de ellos, que capaciten en humanización y también en las competencias de aquellos que sean contratados. También se va a agregar como una competencia transversal ciertas competencias en humanización que van a ser también evaluadas. Por lo tanto, también estamos trabajando no solo con los que van llegando, sino que con los que estamos adentro, de cómo nos vamos capacitando a través de cursos PAC, de las inducciones de los funcionarios nuevos, de los becados. Estamos trabajando pronto también un curso transversal para toda la facultad de medicina de nuestro campo principal, y también de otras carreras que les interese el tema, que puedan hacer un curso de pregrado, por ejemplo. Entonces, queremos llegar a todas las universidades en el pregrado o en el posgrado inmediato para que estos sean temas que no tengan que ser tratados tardíamente, sino que desde parte de la formación. Con muchos cursos, con jornadas, etcétera. Aquí hay un diplomado, por ejemplo, que hemos hecho un par de diplomados, también cursos PAC y muchos tipos de capacitaciones, jornadas nacional e internacional. ¿Cómo cuidamos al equipo? Es otro elemento que nosotros hemos puesto en nuestra decisión. ¿Cómo cuidamos a los que cuidan? Estamos trabajando también en un piloto en que estamos conversando con el equipo de salud en el CDT qué cosas piensan que podemos hacer para mejorar eso. Sabemos que es una tarea gigantesca. Lograr que este sea un lugar en que nos sintamos con ganas de ir a trabajar todos los días es una tarea muy importante, pero es muy importante desde el punto de vista ético que nos preocupemos también de los trabajadores, y así lo estamos trabajando en conjunto con el desarrollo de las personas, pero también cuidándonos, haciendo cosas. Por ejemplo, celebramos el Día del Niño en la Navidad normalmente todos los años, ya de hace 4 o 5 años, en que participan en conjunto los funcionarios, pero también la comunidad organizada, que hacemos en conjunto un momento muy gratificante para todos, y que son cosas que nos van ayudando. Agradecer a los funcionarios es una cosa también muy importante, conmemorar cosas juntos también es muy importante, la ritualidad es muy importante y también hacemos mucho de eso. ¿Cómo humanizamos los espacios físicos? También es otra cosa que en hospitales antiguos como el nuestro, ¿cierto? Sí necesitan. Probablemente los más nuevos vayan contemplando cosas como esta, pero todo lo que hacemos nosotros de aquí para adelante tenemos que considerarlo, pero para atrás también tenemos que ir modificando, y así hemos hecho distintas intervenciones, como le decía, en la morgue, en la sala de entrevistas, que las hemos hecho, le hemos dado dignidad a esos espacios, pero también algunos espacios clínicos, como por ejemplo aquí un ejemplo de esto, la oncología infantil, donde se hizo una intervención de arteterapia con los niños, y sus dibujos fueron integrados en estas imágenes, estos cuentos que Arteterapia elaboró y que están en los muros del servicio, que le da obviamente otra mirada y otra sensación a los niños que están a veces hospitalizados meses para recibir sus tratamientos de quimioterapia, y para sus familias y para los funcionarios también trabajar en estas condiciones distintas. Y así hemos ido trabajando, agregando la musicoterapia, intervenciones de música para pacientes, para funcionarios. La risoterapia ya viene también de 4 o 5 años atrás, a través de un voluntariado, pero este año, a partir de ahora, hace ya un par de meses, tenemos contratados clown para acompañar a los niños, en particular en cirugía infantil, pero también para hacer intervenciones con adultos y también con funcionarios, para que esta técnica alternativa, digamos, o más bien complementaria de lo que nosotros hacemos, ha ido siendo cada vez mejor valorada por todos, tanto por los pacientes como por nosotros los funcionarios. Y también hemos agregado la medicina integrativa con algunas
técnicas que están validadas y que incluso están dentro de las que el ministerio reconoce como validadas, ¿cierto? Y que las estamos a partir de ahora de agosto integrando a través de un policlínico de atención para funcionarios, primero para validarlas, para que podamos tener de a poquitito una cantidad suficiente de personas que las estén haciendo y luego ver si podemos ampliarla hacia afuera. Trabajar con la comunidad, muy importante para nosotros. Le hemos preguntado lo que quieren, pero lo hemos integrado también, no solamente para recibir lo que está mal, que es muy importante, saber qué es lo que piensan de lo que no está bien, pero también cómo integrarlo a las soluciones. Hemos trabajado mucho con ellos. Aquí están cerca de 150 voluntarios celebrando el Día del Voluntario, que de alguna manera es reconocer que ellos son parte de lo que hacemos, son parte del equipo de salud. En nuestro hospital, por lo menos, tratamos de que se sientan así y que puedan también aportar a las soluciones de lo que necesitamos en el hospital. Toda esta experiencia se ha ido compartiendo con distintos hospitales, universidades, sociedades científicas, y hoy día este listado que está aquí y creciendo cada vez más, se ha ido transformando en una red de humanización nacional que me aprovecho de invitarlos. El 8 y 9 de septiembre en Temuco vamos a tener nuestro primer congreso de la red, donde vamos a mirar la humanización desde lo clínico, desde lo administrativo, desde lo académico, desde los pacientes, para poder reflexionar, discutir, proponer y de alguna manera también sacar desde aquí una propuesta ministerial para que esto deje de ser una cosa voluntaria, deje de ser una cosa mirada como algo solamente, eh, como algo solo de trato, como sentirnos buenas personas, sino que se transforme de verdad en una aplicación que tiene que ver con el enfoque de derechos para la salud de Chile y que esto sea incorporado, ojalá en las acreditaciones, ojalá en cada una de las mediciones que se hagan de la salud que hacemos, también con esta mirada del derecho y desde la humanización. En nuestra página del hospital tenemos mucha información, si les interesa, en el banner de humanización hay mucho lo que les digo, más arriba están los protocolos de humanización que les mencioné y varios otros que estamos por sacar, que son cosas muy prácticas, pensadas en ser útiles, no papeles que queden guardados, sino que sean producidos por los mismos equipos y que los equipos tengan sentido y los apliquen. Y el centro de escucha, donde pueden pedir el apoyo para el acompañamiento en duelo de los pacientes, familiares o funcionarios que lo necesiten. Hay mucho que hacer, creemos, pero todos juntos podemos avanzar hacia allá. Estamos en este camino, los invito, insisto, a este Congreso de Humanización, que esperamos sea un puntapié inicial donde muchos están convocados a hacer propuestas ministeriales, que esto se transforme en una política de salud. Eso es, muchas gracias. Gracias, Jaime. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Te quiero leer dos comentarios que aparecen aquí en el chat. Lorenzo dice: existen modelos de atención desde la terapia ocupacional que integran todos los componentes de las personas. Ideal sería que los círculos de mayor jerarquía los pongan en práctica. Al fin y al cabo, varios cambios se deben gestar a nivel político, desde la política pública, y cambiar el enfoque biomédico a uno más integral y con enfoque en derecho. Bueno, la reforma salud de cierta manera va tocando esa iniciativa, pero todavía estamos partiendo. Esto, como les decía, esto en el mundo es así y nosotros no estamos tan distantes a eso, de hecho estamos distantes en años, porque estamos partiendo harto después que muchos otros. Otro comentario, AN, dice: ¿cómo aplica esta humanización cuando el profesional de salud se convierte en paciente y el sistema de salud no empatiza con él, obligándolo a cumplir un horario sin estar en condiciones de atender pacientes? Efectivamente, pues por eso que yo toqué el tema de cómo cuidar a los que cuidan, digamos, ¿cierto? Porque nosotros, le insisto, nosotros no creemos que estemos con el problema solucionado, simplemente hemos mirado el problema y hemos tomado decisiones de hacer cosas para cambiarlo, y eso es una responsabilidad de todos, porque también estamos acostumbrados a mirar a los otros para que lo solucionen. Yo creo que también tenemos que aprender a que nosotros somos parte de las soluciones y tenemos que hacer cosas para hacerlo. Esto es lo que les mostré simplemente es para demostrar esto, que un grupo de personas ha decidido que se pueden hacer las cosas de una manera distinta, sabiendo que es una tarea difícil. Muy valioso el tema, Pauli M. dice: muy valioso el tema de la humanización en salud. Consulta. Aparte de los cursos de posgrado, ¿hay hospitales o clínicas que de forma voluntaria los hayan contactado para ayudarlos a implementar o mostrar su experiencia? Me refiero a que sea una necesidad a nivel institucional más que un curso que solo algunas personas tomen y quizás no tengan injerencia en el alto mando.
esta red de humanización que va en hospitales desde Valdivia, Puerto Montt, hasta La Serena, que es la red que hoy día tenemos, y varios de Santiago que se han estado incorporando, sociedades científicas como el SOCAS, por ejemplo, que es la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, una sociedad prestigiosa, digamos, y que ahora también es parte de la red, porque todos de alguna manera estamos conversando estas cosas, nos hacemos presentaciones, pero para poder hacer las cosas. Cada uno de estos hospitales y universidades están trabajando en estas temáticas y queremos transformarlo en una propuesta al ministerio, que esto se transforme en una política pública. Sabemos que eso no es un camino corto, pero muchas de las leyes que hoy día tenemos han recorrido estos caminos, así que en eso estamos. Otra pregunta, dice, estimado, actualmente, ¿qué acciones de humanización implementaron en Morgue? Bueno, en Morgue básicamente, mira, fue a propósito de un funcionario, una funcionaria que falleció su papá en plena pandemia y tuvieron que ir a buscar retirar su papá fallecido desde la morgue, que ella nos dijo cuál había sido su experiencia. Un lugar muy lúgubre, oscuro, una mala experiencia. El trato no fue malo, pero sí toda la experiencia en general fue mala. Entonces lo primero que hicimos fue ir ahí y modificar el lugar, obviamente con cierto costo para el hospital, pero nada tan importante, bajar los techos, ponerle luz, dejar un espacio físico donde la familia pudiera esperar, poner un techo afuera para que no se mojaran porque había que esperar afuera a la intemperie, cosas concretas, protocolos de cómo manejar el cuerpo dentro del hospital, comprar una camilla mortuoria que no había. O sea, cosas como esas. Son cosas prácticas que todas significan un esfuerzo, porque ninguna cosa es tan fácil. Cuando uno hace estas cosas, el sistema cruje, porque cruje todo, porque uno quiere cambiar las cosas y eso no es tan fácil, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos resistimos. Poner horarios de visita, dejar que acompañemos la muerte durante la pandemia de personas que estaban al final de la vida, muchas veces fuimos nosotros los que pusimos las dificultades. Entonces, siempre hay que mirarse también qué yo estoy haciendo para poder avanzar. En concreto, en el final de la vida hemos hecho todas esas cosas y también, como les digo, muchos protocolos de acompañamiento al final de la vida para la familia. Entonces, cosas físicas, materiales, pero también mucho de actitudinal de lo que nosotros hacemos. Otra pregunta, dice, ¿cómo humanizar y entregar un trato digno a pacientes? Ahí aparece, o con limitación de esfuerzo terapéutico, si se insiste en control de exámenes diarios o modificaciones de tratamiento, si no va a cambiar el curso de su enfermedad terminal. Bueno, para eso justamente nos juntamos con gente que trabaja en la UCI, con médicos, enfermeras, en fin, los que están ahí en la atención directa, no es una cosa que esté impuesta de afuera, los juntamos a ellos y ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el que hacen cuidados paliativos en el domicilio, con los que están en la urgencia, que les llegan los pacientes al final de la vida, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde lo ingresamos, lo mandamos a la UCI? Todo este tipo de conversaciones que hay que tener, logramos sacar un protocolo que básicamente lo que nos hace reflexionar cada vez que estemos ante esta situación lo pensemos, integremos lo que los pacientes han dicho, que lo dejemos registrado, integremos decisiones compartidas, voluntad anticipada. Y no es fácil, insisto, ¿ah? Pero y hay muchos protocolos en el mundo, pero tienen que ser cosas hechas con realidad local y por eso que es importante que estas cosas se conversen. Nosotros lo hemos trabajado a través de un protocolo que estamos sacando, pero escrito por los que trabajan ahí, no escrito desde afuera para ellos. Otra pregunta de Camilo Aravena, ¿cuáles son los principales países que están o han implementado estos modelos de humanización? Pregunta. Probablemente en todos los países más, lo que nosotros consideramos más desarrollados, pero en general nosotros hemos mirado mucho a España, el Humanizar la UCI, por ejemplo, un proyecto que tiene 10, 15 años. Gabriel Era es uno de los principales impulsores de esto, que lleva muchos años. Nosotros miramos mucho ese modelo, pero era es bien específico. Y hay otros más que nosotros hemos conocido en Madrid, en Barcelona, que nosotros hemos incluso visitado algunos para poder de ahí tomar cosas. El centro de escucha, por ejemplo, es una cosa, una copia de algo que se hace en España, pero que nos hacen hospitales y nosotros lo aplicamos y lo tenemos asociado a la Universidad Autónoma, justamente con la carrera de Psicología de la Autónoma. Nosotros tenemos ahí tenemos psicólogos contratados en este momento, pero en base a 50 voluntarios que hacemos acompañamiento en duelo. Entonces, son muchas miradas que hemos ido aprendiendo y que las vamos aplicando de acuerdo a nuestra propia realidad. No digo que haya que aplicarlas todas, porque cada realidad es distinta y hay que mirar lo que uno tiene para ver qué es lo que necesita. Otra pregunta, y muchas preguntas hoy día, Jaime. En cuanto a APS,
Generalmente solo existe un autocuidado si es que se da la instancia como cambiar la valoración numérica por una que se centre en los pacientes y en nosotros mismos como funcionarios. Otra afirmación, considerando este concepto de humanización, ¿cómo se ha abordado la posibilidad de que se concrete la eutanasia? El tema de eutanasia yo creo que es un tema que tiene que conversar la sociedad, ¿cierto? No es algo que yo o comunidad nosotros resolvamos, y es algo que la sociedad tiene que conversar. Ahora, lo que sí que en general en los países que estos temas están ya más avanzados, han pasado por hartos años de justamente de trabajar en la dignidad de los pacientes, en cuidados paliativos universales, bien hechos, ¿cierto? España hoy día tiene una ley de eutanasia, pero tuvo 20 años de cuidados paliativos muy adecuada y muy avanzada. Entonces también tiene que ver con que tenemos que trabajar desde el principio, ¿cierto? Una de las cosas que yo pienso, eso es algo muy personal. La autonomía se puede practicar en la medida que yo tengo libertad. Y si yo no tengo libertad, es difícil que sea una autonomía verdadera. Si estoy sufriendo y no tengo suficiente apoyo, si estoy con dolor y no tengo suficientemente apoyo, tengo un abandono social, evidentemente las soluciones que se me aparecen a la vista son otras distintas a las que yo podría tener a lo mejor si alguien me acompañara una muerte digna, morir en mi casa, tomado de la mano de mi familia, ¿cierto? Llevamos millones de años muriendo y hemos muerto mal, no hemos sido capaces de dar dignidad a la muerte muchas veces. Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando y seguramente vamos a terminar hablando de eutanasia en su momento y la sociedad tendrá que decidirlo, qué es lo qué es lo que cree que está bien o que no está bien. Otra pregunta, ¿se tiene una estimación del aumento de los costos totales en el presupuesto familiar de incorporar un paciente a un programa de cuidados paliativos o de fin de vida? ¿Y cuál es su accesibilidad a estos programas? Bueno, yo no soy experto en cuidados paliativos, ni siquiera trabajo necesariamente, yo trabajo en oncología, así que llevo 30 años trabajando en esa línea, por supuesto, y sí que me ha tocado muchas veces estar al lado de los pacientes, pero recuerden que la ley de cuidados paliativos que es del 2021, está recientemente ahora, las orientaciones técnicas acaban de salir ahora en marzo, ¿cierto? Y los recursos son bastante limitados para lo que uno quisiera desde lo óptimo, así que yo creo que esa pregunta se va a responder en el futuro, ¿ah? Yo no conozco datos, pero todos saben que la ley tiene, la implementación tiene recursos bien limitados en cantidad de personal, por ejemplo, y obviamente cuidados paliativos venía hace años en oncología, pero lo que es cuidado paliativo universal está hoy día prácticamente haciéndose como muchas cosas en Chile, con harto pulso, digamos, así que todavía hay harto que trabajar en eso. Jaime, muchas felicitaciones. Te voy a resumir porque hay muchísimos comentarios. Excelente, muy lindo el inicio del diplomado. Dice, ¿se podrá compartir el protocolo de humanización? Te preguntan. Yo me imagino que no hay problema. Excelente presentación, excelente exposición. Alguien pregunta, creo que lo contestaste, ¿cómo aplicar esto en políticas de APS? Excelente exposición, interesante, todo lo que han logrado, lo que falta por aplicar, vamos por más, te están alentando ahí. Siempre será difícil decir lo que no queremos decir, excelente presentación, mucho que aprender y mejorar. Buenas tardes, mi consulta es implementar la humanización en su establecimiento de salud. Si hubo resistencia por parte del personal y si la respuesta anterior es positiva, ¿cuánto tiempo demoraron en cambiar la resistencia del personal en la implementación? Creo que es súper interesante esa pregunta. Yo creo que no lo hemos cambiado completamente, pues el Hospital Cruz, Mm. que cada vez que hacemos algo nuevo, como les decía, y esa es la verdad, se siente resistencia por distintos estamentos, de todos los estamentos de resistencia, porque también nos acomodan ciertas cosas y ha sido difícil, pues, recuperar la visita completa nos ha costado muchos intentos para lograrlo y hoy día estamos lográndolo, pero ha sido muy difícil de todos los lugares, de todos los estamentos. Yo insisto, nosotros no estamos ni siquiera cerca de lo que aspiramos. Todos los días llegan reclamos, todos los días llegan situaciones de maltrato, de falta de respeto a los derechos, de no permitir que entre un acompañante cultural, espiritual, emocional, para personas significativas, todos los días. Pero hoy día tenemos las herramientas para hacer que esto no se haga y nosotros vamos cada vez que ocurre, vamos y volvemos a reforzar sin ningún fin punitivo, sino que seguir avanzando
en que se vaya transformando la cultura del hospital. Creo que ese es el camino y en eso estamos. Gracias a esta presentación pude entender que se puede humanizar lugares, dice alguien. Totalmente de acuerdo con la humanización de la morgue. En algún momento se podrá hacer una red con otros hospitales con estas prácticas. Hay muchos hospitales nacionales con una realidad completamente distinta, incluido el trato a los trabajadores. ¿Dónde encontrar más información sobre el Congreso de septiembre? Vamos a compartirlo, Jaime, a los directores para que inviten a los alumnos. En la Gracias por página, la... en todo caso, ¿no? Está todo. En la página están nuestros protocolos, está nuestro programa de humanización, está la política, está la Si información puedes del Congreso. dejarle, ahí Sí, le pedimos ayuda a Armin para que nos dé la página, nos ponga en el chat la página. Gracias por la sí. presentación, es un trabajo importante que tiene un gran impacto, no solo usuarios, sino en el mismo equipo de salud. Felicitaciones, qué gran ejemplo. ¿Cómo se puede implementar estos modelos en los servicios de urgencia SAPU y SAR? Me uno a Tiare, dice, tengo la misma duda sobre el SAPU. Me suma la pregunta, ¿cómo podríamos aplicarlo en programas de cuidados paliativos, dependencia severa u otros cuidados fines de la vida? Podríamos compartir el protocolo para leerlo, ya lo dijimos, muchas gracias por la presentación. Qué gran trabajo, ojalá sea un modelo compartido por todos los servicios de salud, un tema complejo que creo que no hay voluntad de trabajarlos. Así que empiece como obligatorio a todos. Saludos. Excelente presentación, debería ser una prioridad en todos los hospitales. Excelente iniciativa en el Hospital de Temuco para replicar en otros servicios. Me gustaría conocer más sobre el voluntariado de lengua de señas, tal vez alguna página en la que profundizar sobre el tema de antemano, si podemos dejarla por acá, Jaime. Muy interesante y necesario, muchas gracias. ¿Cómo podemos dentro de nuestros puestos de trabajo influir en otras personas, en que otras personas otorguen una atención humanizada, pensada en cada profesional, como un ente fiscalizador de que cumpla los parámetros mínimos para llevar a cabo dicha atención? ¿Existen protocolos a seguir cuando no se cumple dicha directriz en la atención humanizada? No sé si quieres responder eso, Jaime. Eh, bueno, primero nosotros nos transformamos desde un comité en una unidad y ahora en un departamento de humanización donde nosotros tenemos dependencia directa del director, o sea, cualquier cosa que ocurra, pero aparte de eso nosotros tenemos los protocolos que están todos validados y todos en el fondo son exigibles de ser cumplidos. Hay muchas cosas que nos falta por hacer, pero los protocolos que les mencioné están todos en la página y están todos disponibles. En la página del hospital también hay un banner de humanización donde salen la mayoría de las cosas que les mencioné, aparte de los protocolos. Y en cuanto a los sapos, yo creo que esto no tiene límite, o sea, es esta misma mirada que cada cual tiene que darle a su lugar, es decir, ya qué es lo que la gente necesita, qué es lo que estoy haciendo y qué puedo hacer mejor. Estoy acompañando bien la muerte, estoy haciendo trato digno con mis pacientes, con su familia, con mis compañeros de trabajo. O sea, cada cual puede hacer lo mismo y nosotros hicimos 10 preguntas muy genéricas y que las podemos aplicar en cualquier lugar. Hoy día las redes de hospitales, porque son los que han llegado, pero todo el que quiera sumarse, y esperamos que no haya que tener más redes, sino que sea una política que haya financiamiento para personas que trabajen esta línea en los distintos lugares. Esperamos que ocurra alguna vez. Ideal que se hable con nuestros colegas, todos necesitamos humanizar, incluso el trato entre nosotros. No somos solo cuerpos, sino seres espirituales, dice. Soy maestra de Reiki y sé que las enfermedades también aparecen por las emociones. Felicitaciones por este tremendo salto evolutivo, un importante avance en el proceso de atención de salud, a no abandonar este camino civilizado y humano. Excelente iniciativa, ojalá sea modelo para otros hospitales. Por favor, compartir la PPT. Por favor, compartirla, la repiten. Si pueden compartir el protocolo, un trabajo coordinado con pacientes GES-4, dicen atención de atención primaria de salud, realmente me gusta muchísimo este tema. El protocolo está en la página, dice hay varios protocolos, aquí se señala. Desde la multiculturalidad y costumbre de nuestros pueblos originarios, ¿cómo se podría implementar esa mirada? Y ahí te comparten los protocolos, ahí hablaste tú algo sobre eso también. Gracias por la invitación, excelente, comparte la página y dice agradecer esta charla inaugural, un gran inicio con un tema en el que hay mucho que avanzar en el área pública y privada de nuestro país. Como puedes ver, muchísimos comentarios. No sé si quieres cerrar con el tema de la multiculturalidad o tienes algo más que comentar, Jaime. Mira, yo creo que quizás solo insistir en que hay que mirar al ser humano de su integralidad, ¿ya? La cultura, pero también las experiencias espirituales, también la situación emocional que están viviendo ellos, su familia, su entorno.
Y ahí vamos a lograr hacer una medicina humanizada, porque con enfoque de derecho yo creo que es básico, o sea, que de verdad respetemos aquellas leyes que como sociedad nos hemos ido poniendo, ¿cierto? Y que tienen que ver con dignidad humana y que es eso. ¿Ah? Entonces, si nosotros cada vez que nos levantamos, miramos eso y si logro que el otro sienta que lo que le está pasando a mí me importa, yo creo que básicamente ahí está cubierto y logrado lo que es la humanización. Gracias, Jaime. Bueno, siguen las felicitaciones, están todos muy contentos. Quiero agradecer nuevamente la participación de todos. A esta hora somos 452 personas, llegamos como a los 480. Muchos tienen clases ahora mismo en un ratito, así que gracias, Jaime. Yo ya lo había adelantado, siempre es una hermosa presentación, muy enriquecedora para todos los del área de la salud. La invitación es a empezar por casa. Creo que el estar en un diplomado de esto es muy importante y es el primer paso, querer ser mejor, querer prepararse para atender a otros, para servir a otros y entender que estamos al servicio de otros cuando estamos en atención de salud es relevante también. Así que yo te agradezco por esta mirada, les agradezco a todos que están aquí, muy agradecidos por la presentación. Les deseo éxito a todos los estudiantes que empiezan ahora mismo, en 20 minutos más sus primeras clases y los que empiezan esta semana. Así que muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Armin, por esta excelente charla inaugural. Éxito a Gracias, todos los estudiantes. gracias directora, gracias Jaime. De esta forma concluye nuestra actividad inaugural. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias, a nuestro expositor y por supuesto a nuestros estudiantes con quienes nos estaremos viendo prontamente en las primeras sesiones del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.